¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el texto del Evangelio corresponde a Marcos 9, versículos 30 al 37. Al comentario le he puesto como título, Hacerse servidor de todos. La liturgia nos lo propone para este domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo B, que corresponde al 22 de septiembre de 2024. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo contenido. Y ahora sí, comenzamos. Leemos el texto del Evangelio de este domingo, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos ahora al estudio de la perícopa. Primero que nada nos ubicamos en el mapa. Aquí en el globito rojo del mapa vemos que está Cafarnaúm, justo en la parte norte del mar de Galilea. Cafarnaúm se convirtió en un importante centro de la actividad de Jesús. Aunque Jesús venía de Nazaret, después de su bautismo y tentaciones en el desierto, estableció su base de operaciones en Cafarnaúm. Esto se menciona en Marcos 1:21, donde se dice que Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm. Pasamos ahora al estudio de los matices del texto griego, versículos 30 a 32. El narrador muestra a Jesús en el camino y a sus discípulos siguiéndolo mientras atraviesan Galilea. Más que ser una crónica de actividades de Jesús, el evangelista Marcos le da al relato un carácter temático de discipulado, pues este consiste precisamente en seguir a Jesús. Luego Jesús anuncia por segunda vez que se aproxima su pasión, muerte y resurrección. El verbo edidasken, utilizado por Marcos, afirma que Jesús les decía esto como una enseñanza cristológica. La mención de los 3 días después de los cuales Jesús habría de resucitar tiene relación intertextual con Oseas, capítulo 6, versículo 2, donde leemos, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esta conexión es importante porque refleja cómo las primeras profesiones de fe en torno a la resurrección de Jesús incluían la expresión según las Escrituras, referido a los 3 días.
3 días después de muerto, Jesús resucita según las Escrituras. Una de esas escrituras es precisamente este pasaje, Oseas 6:2. Los discípulos están velados por intereses humanos, por lo que no entienden sus palabras, dice Marcos. Egnoun to rema, es decir, les parecía incomprensible la palabra pronunciada por Jesús y surgía en ellos el miedo de preguntarle algo. No querían quedar en evidencia de que ellos tenían intereses humanos de participar de cierto protagonismo en el movimiento mesiánico de Jesús. Versículos 33 y 34. Jesús y sus discípulos llegan a la casa. Cuando llegan a Cafarnaúm, llegan a la casa, teoikia en griego. Muy probablemente se trata de la casa de Pedro y Andrés, que viene siendo la base de operaciones de Jesús una vez que comienza su ministerio. Ahí les pregunta de qué discutían en el camino, pero ellos callaban, esiopon, ¿verdad? Se mantenían callados, pues sabían que venían discutiendo quién era el más importante, el más grande, el meitzon. La discusión que tenían muestra que ellos seguían interpretando a Jesús como un Mesías humano, un líder que instauraría en el mundo un reino por encargo divino y que ellos gozarían de ciertos beneficios por formar parte pues del círculo íntimo de Jesús. Versículos 35 y 36, Jesús se sienta en calidad de maestro, dice el texto, caicafisas, y habiéndose sentado, pues es una posición propia de los maestros. Así les dirige la enseñanza central del pasaje. Si alguien quiere ser el primero, el protos, en griego, primero, será el último de todos y servidor de todos. El término último se dice eschatos en griego y el término servidor es diáconos. Luego, el niño que Jesús toma y pone en medio de ellos representa a los más vulnerables de la comunidad cristiana. Jesús, recordemos, ponía a los niños como ejemplo, no por su inocencia, sino porque un niño se fía de su padre, se deja abrazar por su padre, se deja cargar por su padre, y esa es la actitud que Jesús espera de los creyentes. Sí, se espera que uno sea inocente, pero ante todo que uno se sepa confiar a los brazos de Dios. Jesús abraza a este niño entrañablemente y, creando ese contexto, dará una segunda enseñanza no menos importante que la primera. Versículo 37. Una característica de ciertas enseñanzas de Jesús era su identificación con los más vulnerables. Aquí lo hace con el niño que puso en medio de ellos. En el relato de Mateo sobre el juicio final, capítulo 25, Jesús también se identifica con aquellos que son en la sociedad los más insignificantes y dice, lo que hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Lo que dejaron de hacer con ellos, los más insignificantes, lo dejaron de hacer conmigo. La enseñanza aquí no es solo para que los lectores sean caritativos con los más necesitados, sino para que se pueda encontrar la presencia de Jesús en ellos. Si bien la caridad debe ser un distintivo de los seguidores de Jesús, más importante es que ellos sepan discernir la presencia del Señor en la vida de la comunidad para actuar en consecuencia. Sobre todo en esta comunidad, pues están los más vulnerables. Por eso dice, quien reciba a un niño como estos, ¿verdad? En mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no a mí recibe, sino al que me envió. Una serie de identificaciones. Jesús con los más vulnerables y Jesús también dice, quien los recibe, me recibe a mí y recibe al Padre. Por tanto, hay una identificación también con el Padre, que es quien ha enviado a Jesús al mundo. Con esto pasamos al comentario. En los versículos 30 a 32 tenemos el segundo anuncio de la pasión.
De Cesarea de Filipo, zona extrema norte de Israel, Jesús y sus discípulos habían comenzado su camino a Jerusalén, que Jesús aprovecha para instruirlos. La narración cambia cuando el grupo llega a Cafarnaúm, cuando Él les anuncia que será entregado en manos de los hombres. Este acto de entrega evoca los textos de Isaías 53, versículos 6 y 12, sobre el siervo sufriente, pero también evoca Daniel 7:25, que habla de la lucha entre los reinos humanos y el reino de Dios. El evangelista resalta la incomprensión de los discípulos que no entienden el mensaje y evitan profundizar en ello, guardando silencio por miedo. Aunque no entienden las palabras de Jesús, lo que escuchan les afecta, ya que su enseñanza les exige un cambio radical de mentalidad. Al no querer aceptar la futura muerte de Jesús, corren el riesgo de no alcanzar la promesa de la resurrección. La actitud de los discípulos está marcada por el miedo que les bloquea la mente, la voluntad y provoca en ellos el rechazo. Al señalar este miedo, Marcos nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en la tarea diaria de seguir a Jesús. Tras el segundo anuncio de la pasión que escuchamos en el texto de hoy, Jesús ofrece una enseñanza a sus discípulos. La escena se desarrolla en una casa de Cafarnaúm donde Jesús les dirige un discurso. Al igual que en esa ocasión, Jesús prepara a los discípulos para enfrentar la muerte y el sufrimiento, invitándolos a una vocación, es decir, un tipo de llamado que implica acoger a los demás y romper con las expectativas sociales tradicionales. Sin embargo, los discípulos no comprenden el mensaje y discuten entre ellos quién es el más importante. Los 12 tienen aún una pequeña visión del discipulado. Jesús trae a un niño que representa a los últimos en la sociedad y declara que para ser el primero uno debe hacerse el último y servidor de todos. El gesto y las palabras de Jesús subrayan que el servicio y la acogida son prioritarios en el reino de Dios. El niño, no tanto por su inocencia, sino por su insignificancia social, representa a aquellos a quienes se debe acoger. Para seguir a Jesús, los discípulos deben ser capaces de hacerse últimos y dar prioridad a los más desfavorecidos. Solo acogiendo de este modo, se acoge a Cristo y a Dios mismo. Desde la perspectiva del reino de Dios, la grandeza humana se mide por la humildad y el servicio a los demás, por lo que no tiene nada que ver con el poder o la fama. El seguidor de Jesús es llamado a rechazar la ambición egocéntrica y a adoptar una actitud humilde, siguiendo su ejemplo de entrega total. Para ello hemos de renunciar a deseos de superioridad con el fin de servir con amor y dedicación a los demás, especialmente a los más vulnerables, reconociendo su dignidad y valor, pero sobre todo reconociendo en ellos la presencia de Jesús. Vivir en esta dinámica nos permite estar unidos a Dios en nuestra vida diaria. Cuando nos centramos en nuestros propios intereses, es difícil aceptar la idea de que es necesario abrazar el sufrimiento como parte del camino hacia la gloria. Enfrentemos las dificultades y los retos con coraje y fe. Recordemos que el sufrimiento puede tener un sentido redentor cuando se vive en unión con Cristo. Estamos llamados a cargar nuestra cruz, es decir, enfrentar las adversidades que surgen por nuestra fidelidad al Señor, sabiendo que al ofrecer a Dios el dolor, Él se nos manifiesta cercano y nos cubre con su gracia. Procuremos una vida de oración por la que pidamos sabiduría, fortaleza y determinación para realizar lo que el Señor nos encomienda cada día. Con esto pasamos a nuestra oración final. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con nuestro comentario al texto del Evangelio para este domingo 22 de septiembre de 2024. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal, también pues notifiquen a sus conocidos, a sus amigos, para que se suscriban al canal también y puedan recibir pues este tipo de comentarios que son muy importantes para el desarrollo de la vida espiritual y para fortalecer también nuestra participación pastoral en la vida de la iglesia. Me retiro, les doy la bendición y espero que tengan un hermoso y bendecido fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, sean una bendición para los demás. Nos vemos pronto.